Ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial cuando son las 9 de la mañana con 45 minutos, que las 9, las 6 de la mañana con 45 minutos me dio dislexia, se me voltearon los números, pero me da mucho gusto saludar esta mañana a Ángel García Lascurain, presidente nacional del IMEF, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Ángel, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar la llamada. Rodrigo, muy buenos días, gusto en saludarte. La videollamada, debo decir, Ángel. Bueno, evidentemente me interesa mucho saber y creo que al público le resultará también interesante. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la designación que ayer se anunció en cuanto al Banco de México? Bueno, yo creo que la maestra Victoria Rodríguez es una economista con una formación técnica muy sólida, tiene una amplia experiencia en la gestión de, bueno, la Subsecretaría de Ingresos, de la política fiscal. Me parece que no hay evidencia de que tenga una experiencia importante en política monetaria, ese es un elemento a considerar. Sin embargo, el Banco Central es una institución pues muy estructurada, que tiene procedimientos muy definidos, tiene un equipo técnico súper competente y las decisiones en la Junta de Gobierno se toman por la votación de todos los miembros de la Junta. Me parece que ella va a requerir un apoyo importante de la Junta de Gobierno y más por el momento que estamos viviendo actualmente con un crecimiento acelerado de la inflación. Lo que nosotros vemos más relevante en este momento es que ella siga una línea de respeto a la autonomía del Banco de México, a la preservación del mandato central del Banco de México, que es combatir la inflación, y que realmente la gestión del Banco Central continúe por una línea técnica, ¿no? Que continúen tomando decisiones objetivas basadas en el análisis técnico y que no se vaya el Banco Central a distorsionar esa gestión que pues tanto prestigio le ha generado, tanta credibilidad a la institución, tanto en México como a nivel internacional, que no se vaya a alejar de esa credibilidad vinculándose con algún proyecto político, que no se vayan a politizar las decisiones del Banco Central, me parece que es lo más relevante en este momento. Y además entendiendo, y lo mencionabas, que es un órgano que tiene una vida interna muy potente en términos de, por ley, digamos, además por supuesto de sus componentes, pero que además es un órgano colegiado, ¿no? En términos de las decisiones de política monetaria, pues es la Junta de Gobierno, que son 4 subgobernadores y el gobernador, entonces eso también es un elemento a considerar. Así es, no, las decisiones no las toma una persona, las toman de manera colegiada entre la Junta de Gobierno y hemos visto que dentro de la Junta de Gobierno, que a pesar de que varios de sus miembros han sido nombrados recientemente durante la presente administración, las decisiones se han seguido tomando con una fundamentación técnica, con mucha seriedad, con mucha objetividad y pues tenemos la expectativa de que eso continúe y desde el IMEF hemos hecho votos para ello, ¿no? Que se siga la misma línea en beneficio de pues, la estabilidad de precios, en beneficio de la sociedad en general. Es fundamental, como decía, que la política monetaria se mantenga ajena a los ciclos políticos y se centre en su mandato principal, que es combatir la inflación. Ahora, hay otro aspecto del Banco de México que tiene que ver con la parte que le toca regular al sistema financiero, que también es fundamental. De hecho, el año pasado vimos, por ejemplo, en ese ángulo que cuando pues no hubo medidas contracíclicas de parte del gobierno federal, el Banco de México habilitó líneas de liquidez, modificó, digamos, parámetros en términos de los requerimientos de capital para los bancos con el objetivo de que prestaran más, etcétera. Y creo que ese también es otro aspecto importante. ¿Qué peso tiene ahí el titular del Banco de México o la titular en este caso vinculado a esta parte regulatoria y del sistema financiero mexicano? Bueno, claro, el Banco Central es una pieza fundamental para la promoción, la gestión, digamos, de la liquidez en la economía. Y me parece que ese evento que tú comentas fue trascendental, fue muy importante el año pasado con la recesión pues, más profunda de los últimos 100 años, que fue un momento en el que no hubo en México apoyos, por lo menos no suficientes para familias, para empresas, para la preservación de las fuentes de empleo. Pues el Banco Central impulsó mayor liquidez en la banca para el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas. Me parece que fue una acción muy acertada, muy oportuna en su momento para contribuir a minimizar el impacto de la recesión tan severa que vivimos. Por supuesto, es otra actividad central del Banco de México, el gestionar esa liquidez de manera debida, balanceando con el combate a la inflación, por supuesto. Claro. Ahora, en términos de lo que
observas, Ángel, en el mensaje que se da ayer, cómo lo calificas, digamos, qué te transmite y sobre todo después de verla a la que probablemente será la próxima gobernadora del Banco de México, acompañada del secretario de Hacienda, ¿qué señal te da? Mira, había otras alternativas. Los últimos días, cuando se anunció que Arturo Herrera ya no sería la persona designada para ocupar la gobernatura del Banco de México, hubo muchas especulaciones, impactó a los mercados. Hemos visto el tipo de cambio como fue en los últimos días. Había otras alternativas que se manejaron a manera de rumores que me parece que hubieran tenido un impacto negativo sobre la gestión del Banco Central porque eran personalidades que tenían una inclinación más dogmática, más politizada. Esto no se ha visto, al menos no públicamente, en la maestra Victoria Rodríguez, y esperemos que sea así, ¿no? Esperemos que la preocupación sea solamente en base a la experiencia técnica de ella en gestión de política monetaria y que realmente sea una persona pues comprometida con la estabilidad del Banco Central y fundamental que preserve y defienda la autonomía del Banco de México. Ahora, y hay otro aspecto importante. Ayer veía las minutas del Banco Central de la Reserva Federal de los Estados Unidos y hablan de que incluso estarían listos para empezar a aumentar las tasas, entendiendo que Jerome Powell, su presidente, que también es obviamente un órgano colegiado, pues ha dicho que, digamos, es un fenómeno transitorio el de la inflación. Hay una buena discusión al respecto, pero eso significa un reto en términos de un cambio de ciclo en la política monetaria, ¿no? Y para el Banco de México es algo que se debe considerar con mucha atención porque pues los márgenes de maniobra se acotan o se amplían en función de ello. Claro, sí, bueno, Powell fue ratificado, lo que le da continuidad a la política monetaria de Estados Unidos y México pues estará atento para gestionar también la evolución de las tasas de interés. Ha habido varios aumentos ya en los últimos meses en base al crecimiento de la inflación, pero los datos que hemos visto de inflación recientes, de 7% de inflación anualizada, con una inflación subyacente de casi 6%, pues tiene que estar la Junta de Gobierno muy pendiente también de no solamente de estos datos, de estos resultados en México, sino también de lo que se está haciendo en Estados Unidos por la fuerte integración que tenemos entre ambas economías. También es importante proteger el atractivo de la moneda mexicana como destino de inversión y como destino de manejo financiero a nivel internacional y ver la diferencia entre las tasas de Estados Unidos y de México. Me parece que el Banco de México lo ha hecho de manera muy seria, muy profesional, muy objetiva y lo continuará haciendo por lo menos el resto de este año. Sin duda. Y por otro lado, preguntarte, aprovechando que estás con nosotros esta mañana, pues ya se dieron a conocer los datos del Producto Interno Bruto, ya teníamos la estimación, digamos, varía poco, sobre todo en las actividades terciarias que hay una caída de 0.9% trimestre a trimestre. ¿Cómo ves el panorama económico ya en esta última parte del año y sobre todo hacia el 2022? No estamos optimistas, Rodrigo. Ya nosotros hemos venido en el IMEF revisando a la baja la expectativa de crecimiento. Ya estamos abajo del 5% para este año. Del 6, Las, ¿verdad? ¿O del 6% para este año? Del 6%, Sí. disculpa, sí estamos en 5.8%, el pronóstico más reciente. Y las palancas que habíamos visto de crecimiento habían sido primero la reanudación de actividades conforme la vacunación avanzada, la campaña de vacunación y la demanda externa que tú comentabas un poco antes en tu programa. El crecimiento de la demanda en Estados Unidos había sido un motor también de la recuperación mexicana y esa demanda internacional se ha debilitado. Ante el debilitamiento de esta palanca de crecimiento, volvemos a revisar la demanda interna que continúa deprimida, la inversión en México continúa en niveles muy bajos, incluso inferiores a los que teníamos previos a la pandemia. El consumo también es bajo. La crisis del año pasado impactó de manera muy severa. El empleo no ha alcanzado a recuperarse y el ingreso per cápita es más bajo. El país se ha empobrecido en los últimos años, por lo cual la demanda interna es más débil. Y esto combinado con una menor demanda internacional, pues no augura un buen resultado para el crecimiento económico. Nosotros estamos estimando que México llegaría al tamaño de economía que teníamos previo a la pandemia hasta finales del año próximo, en el mejor de los casos. Pero lo que es grave es que el ingreso per cápita lo estaríamos recuperando hasta el 2026. Por lo tanto, no estamos optimistas respecto al rumbo de la economía mexicana el resto del año para el próximo. Y lo que es fundamental es que hay un cambio de narrativa gubernamental, que se reconozca la importancia de la inversión de las empresas como fuente de generadora de empleo y de bienestar, y no solamente en el discurso, sino que haya acciones contundentes en apoyo a la inversión por la vía fiscal y en general por
yo diría que lo que es fundamental es el respeto al Estado de Derecho, ¿no? Que se manden señales contundentes de respeto al marco jurídico del Estado de Derecho y de promoción de la inversión. Sí, esto es clave, porque además es un momento histórico interesante para México. Ayer, por ejemplo, veía la inversión de Bosch, 84 millones de dólares allá en su planta de Aguascalientes, porque el alejamiento de Estados Unidos y China desde un punto de vista geopolítico, pero también la necesidad que hoy tienen las empresas de esto que se denomina nearshoring o simplemente tener cadenas de suministro mucho más confiables y cercanas, pues es una oportunidad de oro histórica que tiene México, pero pues hay que mandar las señales adecuadas en términos Sí, de y yo consolidar creo el que clima. no lo estamos aprovechando, lo digo, porque si hay esa oportunidad histórica del alejamiento entre China y Estados Unidos, México debería estar creciendo a tasas mucho más elevadas. Parece que no tenemos como país una estrategia integral para captar todas esas cadenas de proveeduría y de producción que están vinculadas con la demanda norteamericana, traerlas a México. No, no tenemos hoy esa estrategia. Sin duda. Pues Ángel, un gusto siempre saludarte, te mando un gran abrazo. Igualmente, Rodrigo, gracias por la invitación. Ahí escuchamos al maestro Ángel García Lascurain Valero, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos.